Noticia de última hora. Comienza una nueva etapa para Cuba con dos ideales: amar a Dios y amar al prójimo. El pasado queda atrás y el futuro será glorioso. Todas las deudas serán canceladas. Las tierras producirán fruto abundante. Los ancianos descansarán tranquilos con una jubilación honrosa. Los padres tendrán suficiente para sus hijos. Hay aviones disponibles en todo el mundo para traer a los cubanos de vuelta a casa. Se acabarán las colas. Comienza una nueva vida para el pueblo de Dios. Yo lo creo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si esta noticia fuera real ya? Es un anuncio que parece un sueño, pero hace siglos Dios estableció algo muy parecido. Y fue el año del jubileo. Un tiempo en que las deudas eran perdonadas, los esclavos liberados, la tierra restaurada y el pueblo descansaba en la provisión de Dios. Por eso quiero invitarte a leer la proclamación del año del jubileo en Levítico 25 del 10 al 12. Recuerden que estamos en nuestro recorrido bíblico y hoy vamos a profundizar en una historia, en un pasaje del libro Levítico. Dice así la palabra del Señor: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gloria a Dios. Este fue el plan de Dios para su pueblo en el pasado. Pero lo más maravilloso es que este jubileo señalaba algo mucho más grande. Y es que en Cristo Dios nos ofrece un jubileo permanente, que resumo en 3 palabras. Y me gustaría que repitieras estas 3 palabras conmigo. La primera es libertad. Restauración y provisión. Amada iglesia, estas 3 palabras en Cristo son permanentes. Jubileo en Cristo es libertad, restauración y provisión. Así que hoy vamos a explorar cómo Jesús cumple y nos invita a vivir en esta realidad. El jubileo comenzaba con un anuncio que lo cambiaba todo. Y muchos esperaban hasta 50 años para poder escuchar el chofar, la trompeta sonar, porque eso significaba que los esclavos iban a ser liberados, que las cadenas iban a ser rotas, que el pasado quedaba atrás y que un nuevo comienzo era posible. Yo te pregunto, ¿cuántos han estado orando por un nuevo comienzo? Llegó el jubileo, iglesia. Llegó tiempo nuevo para ti. Dile al hermano que está a tu lado: llegó tu jubileo. Cristo es nuestro jubileo. Miren cómo es proclamado el año en Levítico 25:10.
pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Mientras que otras legislaciones del Antiguo Oriente protegían los privilegios de las élites y permitían la esclavitud perpetua, la ley de Dios establecía un ideal de justicia. Y escucha bien cómo te resumo este ideal de justicia. Cada generación debe tener la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Te está escuchando? Lo voy a volver a decir. Cada generación debe tener la oportunidad de comenzar de nuevo. Y por eso llegaba la proclamación del jubileo. Porque quizás algunos habían alcanzado su libertad, pero 20, 30, 40 años más tarde querían que las nuevas generaciones se sometieran a sus ideales y los esclavizaban con sus ideales. Pero el Señor dice: mi pueblo no andará en esclavitud de manera perpetua, porque es necesario que cada nueva generación experimente un jubileo de libertad. Así que no estamos hablando de una simple reforma social. Estamos hablando de una declaración divina de que ninguna opresión será eterna para el pueblo de Dios. Cuando Jesús inició su ministerio, tomó esta verdad y la llevó a su máxima expresión. En Lucas 4:18 Él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Pero ¿saben qué? La esclavitud más profunda, aunque duele, no es la física. La esclavitud más profunda es la del pecado. La esclavitud más profunda es la del miedo. La esclavitud más profunda es aquella que le hace pensar a una persona que ni siquiera tiene valor como persona. Es la esclavitud del que ha caído en adicciones y siente que nunca podrá salir de esas adicciones. Y dice: es que eso es más fuerte que yo. Y el Señor declara en el jubileo: escucha, porque hay uno que es más fuerte que eso que es más fuerte que tú. Hay uno que tiene más poder que eso que tiene poder sobre ti. Y que ha sonado la trompeta para que creas que te ha llamado a libertad. La esclavitud más profunda es la presión, la opresión de la persona abusada que cree que su dolor definirá su futuro. Pero Dios ha venido a proclamar un jubileo y decirle: ya no habrá más abusadores que quieran someter tu vida. Levantaré la bota del opresor. Las palabras amenazadoras, esas armas que han querido forjar contra ti desde las tinieblas, que no te van a tocar más, porque eres hijo mío precioso y voy a estar contigo, te voy a rodear, te voy a levantar, te voy a proteger y tú vas a poder adorarme y alabarme con libertad. El pueblo de Dios sabía de qué él estaba hablando. Porque cuando ellos clamaron al Señor en Egipto, con dolor por la esclavitud, por la opresión, Dios se manifestó con señales y prodigios. Y Dios le dijo a Moisés: ve y dile a Faraón: deja a mi pueblo ir, que me adore. Pero Faraón no quería. Estaban en esclavitud. Faraón no quería que su pueblo, que el pueblo de Dios adorara al Señor. El Señor le dice: tú te vas a interponer entre mi pueblo y la adoración que ellos me quieren elevar. Te voy a decir que no hay un lugar más peligroso en toda la tierra, que es sal de en medio en el nombre de Jesús. Y ellos sabían lo que Dios era capaz de hacer. Ahora, Dios quería que todas las generaciones tuvieran la oportunidad de experimentar el éxodo, la esclavitud,
Esa esclavitud había que romperla. Pero Dios sabe que no hay nada más que le guste al hombre que esclavizar a sus hermanos. Y él decía, no, en mi pueblo no va a ser así. Cada 50 años las trompetas van a emitir un sonido de libertad. Y cada nueva generación va a tener su oportunidad. Los hombres han luchado por muchas libertades. Pero ninguna revolución, ningún gobierno y ningún sistema puede dar la única libertad que ha dado Jesús y que da Jesús. Que no es cada 50 años. Es una libertad permanente. Jesús vino a romper las cadenas que el pecado, que el pasado y que el dolor han puesto sobre nosotros. Por eso Él insistió, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Solamente si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Amada iglesia, si cargas con culpas, las culpas no son del Señor. Tú no puedes arreglar el pasado. Escucha, el pasado no lo puedes cambiar, pero tú puedes disponer tu presente de una manera diferente y vivir con libertad. La libertad de creer que eres un hijo de Dios y de vivir como hijo de Dios. Si el temor te paraliza, recibe la paz de Dios. No hay nada más grande en este mundo que Dios. Y las palabras amenazadoras no podrán amedrentarte, no te podrán hacer caer, porque tú estás fundado sobre la roca. Si crees que no puedes ser libre, déjame decirte, hoy es el día para abrazar la libertad, porque hasta donde yo sé, en esta iglesia está el Espíritu de Dios. Y la palabra me dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El jubileo no solamente proclamaba libertad, sino también restauración. Levítico 25:10 nos recuerda un momento precioso. Volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá. Dilo conmigo, cada cual volverá a su familia. Este mandato era una garantía de que nadie quedaría despojado permanentemente de lo que Dios le había dado. Si alguien había perdido su tierra por necesidad o había sido separado de su familia, el jubileo le devolvía la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Y saben qué? ¿Cuántas historias en la Biblia no vemos que madres sufriendo porque a causa de las deudas vinieron los acreedores a llevarse a sus hijos? Y ahí estaba el jubileo para recordar la justicia de Dios. ¿Cómo es que un sistema puede separar a los hijos de sus padres? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pero el jubileo le daba la oportunidad a esos hijos y a esa madre de comenzar de nuevo. Este principio contrastaba radicalmente con otras sociedades contemporáneas de Israel, donde los poderosos acumulaban riquezas a costa de los más débiles y esclavizaban a los miembros de las familias deudoras. Pero Dios, escucha la palabra, Dios es más grande que todo y que todos. Dios estableció un sistema en el que la injusticia no tendría la última palabra, porque llegado el momento las familias serían restauradas, y esto por orden divina. Así que en otras palabras, y lo resumo así, iglesia, la justicia de Dios es también preservar la unidad familiar. ¿Quién creó la familia? ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Ese deseo del Señor, de Dios, de preservar la unidad familiar, comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, donde dice que Él reúne a todas las familias de la tierra para que le adoren.
Y así seguirá siendo. Por eso el profeta Malaquías, recordando el eco de las palabras en el Pentateuco, llegó a decir en el capítulo 4, versículo 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y continúa: y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque hay un principio de la justicia de Dios, del año de jubileo y de la presencia permanente de Cristo, que tiene que ver con la restauración de las familias. Y entonces tú te preguntas, ¿y cómo es que antes yo no tenía este sentir, este deseo de estar con mi familia, de acercarme a mis padres después de todo lo que pasó, o de tratar de restaurar mi matrimonio después de todo lo que pasó? Yo te digo algo, ese sentir lo ha puesto Dios en tu corazón. Porque es el Dios que hace volver a las familias, que las hace regresar. Hay un momento en que Israel, ya estando en la tierra prometida, y después de una serie de encuentros y de derrotas con los filisteos durante siglos, Israel le pide a Dios un rey. Y Dios le dice: ¿tú quieres un rey? ¿Tú sabes que un rey va a separar las familias? Porque va a quitar tus mujeres. Un rey te va a hacer pagar impuestos continuos sobre la tierra que yo te he dado. Tú sabes que un rey se va a enseñorear de ustedes. Sí, nosotros queremos rey. Cojan su rey. Ahí está. Porque ¿saben qué? En el propio jubileo, las personas tenían una oportunidad que Dios les daba. Porque el principio de la libertad es poder escoger. Y Dios nos ha dado toda libertad. Y decía: si alguien quiere, después de sonar la trompeta, quedar en esclavitud, esa es su decisión. Y uno se pregunta: ¿cómo alguien que escucha sonar la trompeta, cómo alguien que escucha la proclamación de Cristo puede escoger todavía quedarse en esclavitud? Pues sí, hay quien así lo decide. Pero Dios nos está llamando a la restauración. Dios quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Muchas familias han sido separadas. Muchas personas han visto desvanecerse sus sueños. Pero saben que yo creo que en Cuba, en nuestro país y en nuestra casa, Cristo es la restauración. Y que lo que parece imposible de recuperar, Él lo va a devolver de manera sorprendente. Que su gracia va a reconstruir todo lo que ha sido derribado. Y que Él va a restaurar todo lo que nos ha sido quitado. Lo declaró el profeta Joel: yo restituiré los años que comió la langosta. Hay promesas de provisión, sí. Hay promesas de restauración, de cuidado. Así que recibe la esperanza si la has perdido. Si tu familia ha sido afectada por conflictos o distancias, yo declaro en esta mañana sobre tu familia sanidad, sobre tu familia restauración. Si aún sufres las cicatrices del pecado en tu vida, en esta mañana declaro sobre tu vida que el amor de Dios cubre multitud de pecados, que te rodea, que te restaura, que te levanta. Que toda sombra de culpa y de tinieblas tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Porque hay un divino alfarero. Jesús es la luz que repara lo más recóndito de tu ser, para que tú vuelvas a funcionar tal y como Dios quería. Cristo es nuestro jubileo. Por lo tanto, también es el perfecto restaurador. Te he traído una ilustración que me parece muy apropiada para este momento. Piensa en la vida de alguien que aún no está en el Señor, como una pieza de cerámica rota. Recuerdo de muchos años escuchar a personas que vivían en zonas rurales, sobre todo hombres, mujeres, que no querían que le echaran el piso a la casa, ni de cemento ni de losa. Lo querían de tierra, de tierrecita así. Bueno, ¿y por qué?
en parte porque querían evitar que si se le caía un plato de cerámica al piso, se rompiera. O sea, no querían que eso les pasara, no querían perder sus platos de cerámica. Pero lo cierto es que ¿a quién no se le ha roto una jarrita de cerámica? Un plato cuando ha caído al piso. ¿Y qué hacemos después? Tratamos de recomponerlo, pero decimos, ya esto no vale la pena. Lo recogemos con el recogedor y para la basura. Lo cierto es que en Japón existe un arte de restauración llamado kintsugi, donde esas piezas son restauradas de una manera muy peculiar. Las ponen cada una en su lugar, pero haciendo un dibujo, pegándolas con oro. Y ahí tienen un ejemplo de lo que sería la terminación de este arte kintsugi. Y cuando esa pieza ha sido restaurada y terminada, por la restauración que se le ha hecho, el valor que tiene es mucho mayor al que originalmente tenía, porque ahora es arte. Antes era el resultado de una obra de cerámica, ahora es arte y se paga muchísimo más. Ahora piensa por un momento, si acaso tú y yo no éramos esa cerámica rota cuando llegamos al Señor, despedazados, pedazos que nadie podía recomponer. Y cuando tú entregaste tu vida al Señor, Dios comenzó a poner cada pieza en su lugar. Dios pensó a restaurar tu vida. Entonces aquella persona sin rumbo, sin propósito, gente de calle, gente sin convicción, gente que no sabía a dónde iba, ahora es un hombre o una mujer con una dirección clara, con un propósito, con una familia restaurada. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién llevó a cabo esa restauración? Porque lo que yo veo ahora en María, en Pedro, en Juan, en Pablo, es mucho más grande de lo que era antes. Como pastor, una de las mayores bendiciones que tengo es ver eso con mis propios ojos. Ver personas quebrantadas y despedazadas, cómo Dios comienza a armarlas poco a poco y hacer de ellos personas preciosas. Mira que está a tu lado. Eso era una cerámica rota. No sé cómo tú lo ves ahora, pero Dios lo ve como una pieza restaurada y perfecta para sus ojos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Así que jubileo es clamor de libertad, clamor de restauración, pero también cuando esas trompetas sonaban, era un sinónimo de provisión. Provisión. El jubileo era un año de reposo. Era un año donde no se sembraba ni se cosechaba. Pero atención, porque esto no significa pasividad, sino confianza en el Señor. Vamos a leer el versículo 12. Porque es jubileo, santo será a vosotros, y el producto de la tierra comeréis. Este principio no promovía la pereza, sino la dependencia en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Israel tenía que trabajar 6 años diligentemente, y entonces Dios prometía multiplicar la cosecha del 6º año para que tuvieran suficiente para el 7º. Por tanto, aquí no se trata de eliminar la responsabilidad humana, sino entender que trabajamos, pero no confiamos en nuestro esfuerzo. Cuando trabajamos sabemos que el fruto es del Señor, que es por su gracia. Y el jubileo nos llamaría a evitar 2 extremos. El primer extremo es el del perezoso. ¿Cuál es el extremo del perezoso? No, pastor, yo estoy en jubileo. ¿Por qué tú no trabajas, hijo? Pastor, estoy en jubileo. Está en jubileo.
Ven acá, ¿y cuántos años has trabajado para poder disfrutar de jubileo? Porque tú trabajas 6 años y descansas 1. ¿Cuántos has trabajado? Su jubileo es permanente, amado, en Cristo. Es permanente. Ese es un extremo que hay que evitar. La Biblia jamás llama a la pereza, a no hacer nada por el simple hecho de que tenemos que contemplar a Dios. No, amado, trabaja en el nombre de Jesús. El otro extremo, ¿cuál es? El otro extremo es el de la persona que trabaja con afán, creyendo que lo que le dará seguridad en su vida es su trabajo. No, lo que da seguridad a tu vida es Dios. Y quien te da las fuerzas para trabajar es Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: mire las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego les pregunta: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Sí. Pero esas aves, incluso esas aves, se levantan temprano y cantan temprano en la mañana. Buscan comida, construyen sus nidos. He tenido la experiencia que cuando estoy regando el patio de la casa, a veces vienen pajaritos y se ponen debajo del agua así, para ver cómo, porque yo lo que hago es que pongo la manguera para que salga así como que dispersa el agua, y entonces ellos se ponen ahí y empiezan a hacer así y se balancean sobre las hojas de mata de plátano. Tengo 2 maticas de plátano más lindas, amado. Y entonces ellos se ponen, y es como si fuera una canal, se tiran. Y yo digo, qué cosa más linda. Ellos vienen para que yo las bañe. Precioso. El hecho es que ellas no se quedan cruzadas de brazos. No, que el agua llega donde yo estoy. No, levántate y busque el agua donde quiera que esté. Si incluso ellas trabajan como nosotros no vamos a trabajar. Pero no confundamos esto con el afán por la provisión que sigue esclavizando a muchos. A veces nos enseñan que nuestra seguridad está en el dinero, en el trabajo, en las conexiones que tenemos. Pero el mensaje del jubileo y de Jesús es otro. Dios es nuestro proveedor. Y su fidelidad no está sujeta a los sistemas económicos de este mundo. Piensa en ese niño que se sienta con su padre. A las 6:30 dice: tengo hambre. Tengo tremenda hambre. Papi, tengo hambre. Él lo que está esperando es que le sirvan su plato en la mesa. Pero él sabe que cuando él diga tengo hambre, el plato va a la mesa. Él no entiende. Si tú le explicas que no te alcanza el salario, él te va a volver a decir: ¿y tengo hambre? O sea, tú no puedes razonar así con esa lógica de adulto. Con un niño de 2 o 3 años te va a decir: tengo hambre. Jamás. Imagínense nuestro Padre Celestial. Cuando usted clama a Él, clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo tú no vas a ver la provisión de Dios si tú eres su hijo? Y no te va a faltar. No te va a faltar. No te va a faltar. Yo sé que si uno piensa, bueno, en el salario, yo sé que no te va a dar para finales de mes. Y ya unos te dirán: pastor, yo creo que no me va a dar para el final del día. Puede ser que no te dé para el final del día. Si te compras un cartón de huevos, amados, yo sé que no te va a dar. Pero Dios multiplicará. Porque Dios conoce las injusticias del mundo en el que vivimos. Claro que Él las conoce, pero Él no te va a dejar desamparado. Él no te va a dejar desamparado. Él se va a preocupar por ti y por tus hijos, que tengas provisión para hoy suficiente y para mañana también. El Señor te va a dar provisión el sábado para que comas el sábado y el domingo.
¿Tienes esa confianza en Dios? Yo sé que tú lo has vivido. El jubileo nos recuerda que Dios no solamente da recursos, sino que nos quita todo afán con lo que Él nos da. Porque el jubileo nos recuerda, tranquilos, no estén preocupados todo el tiempo. Tranquilos, yo cada día le voy a añadir lo que ustedes necesitan. Así que la pregunta es, ¿qué haré si no tengo suficiente? Amados, difícilmente tendremos suficiente. Y esa pregunta, tranquilo, tenga paz. Pregúntese bien, ¿realmente confío en que Dios es suficiente? ¿Tú realmente confías en que Dios es suficiente? Es tiempo de creer en la provisión sobrenatural de Dios sin caer en la pasividad. Jesús no promete riquezas terrenales, pero sí asegura que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Amada iglesia, el jubileo era más que un año de libertad, de restauración, de provisión. Era todo esto, pero también era mucho más. Era una sombra de algo mayor. Y lamentablemente, si usted va a lo largo de la Biblia, no se va a encontrar frecuentemente que hubiese la proclamación de un jubileo. Se va a encontrar todo lo contrario. Se va a encontrar a reyes explotando. Se va a encontrar a profetas mal profetizando, a sacerdotes haciendo ganancias y bienes de los recursos del Señor. Eso es lo que usted se va a encontrar, y las denuncias continuas contra estos sistemas opresores es lo que usted se va a encontrar. Pero algún que otro profeta pudo ver la sombra de lo venidero. Pudo ver que llegaría un momento donde Cristo se levantaría y anunciaría el verdadero jubileo para el pueblo de Dios. Y me gustaría leer contigo ese nuevo jubileo. Un jubileo para el cual no habría que esperar 50 años, sino un jubileo permanente en todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Puedes ponerte en pie conmigo para leer esta escritura de Lucas 4, 18 y 19? Y vamos a leerlo. Y vamos a leerlo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Y dice el Señor, dice la Escritura en Lucas 4:21. Repito, ¿cuántos creen que el Espíritu del Señor está en este lugar? Dice la Escritura, hoy se ha cumplido esta Escritura, esta profecía delante de ustedes. Llegó el jubileo. En Cristo ha llegado el jubileo para ti. Dile al hermano que está a tu lado, ha llegado el jubileo. Ha llegado el jubileo. Jesús es nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es nuestra restauración. Jesús es nuestra provisión. Iglesia, adoremos en esta tarde al Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Adora, mira, adora en esta mañana con libertad. ¿Tú estás escuchando lo que eso significa? Con libertad, porque en su presencia las murallas caen, los yugos se rompen y las cadenas son destruidas. Maranata, es tiempo de adorar con libertad. Aleluya.